Buenas noches, estimados estudiantes administrativos que se encuentran con nosotros en la tarde de hoy. Les agradezco el espacio que nos han brindado dentro de su jornada. El día de hoy tenemos el agrado de tener a una persona que admiro mucho y tengo un gran grado de fraternidad con ella, ya que tengo una formación en común con la licenciada. Ella es fisioterapeuta, estudió precisamente conmigo hace muchos años, y la licenciada Frances Leguizamón también lleva con ella el signo de UMESIT, ya que es también tiene una maestría en salud ocupacional que fue cursando con nosotros dentro de nuestra institución. Así que para mí es doblemente orgullo porque fuimos formadas bajo el mismo paraguas, y también lleva mi sello de mi familia UMESIT. Así que no te demoro más, Francis, puedes dar inicio a tu conferencia y yo cualquier cosita pues te puedo manejar la sala de chat y los procesos de admisión. Ok, bueno, muchísimas gracias Lourdes por esa introducción. Para mí, pues la verdad es un placer estar contigo acá en este espacio y pues agradecerle definitivamente a la universidad por la invitación y, y pues a ti también pues por tenerte acá presente. De igual manera me siento muy complacida de ver también tu crecimiento en la universidad y me llena de mucha alegría pues compartir este espacio contigo pues después de tantos años de habernos graduado, ¿no? Gracias. Así que bueno, muchas gracias a todos, también los presentes, por permitirme entrar pues en sus casas, tener este espacio, donde pues les quiero hablar esta tarde sobre el manejo ergonómico en el teletrabajo. Esta presentación precisamente surge de la necesidad de proteger y promover la seguridad y la salud de las personas que en este momento están en la modalidad de teletrabajo. Los temas incluidos que tengo en la presentación son básicamente pues recomendaciones para implementar en las prácticas de trabajo, que sean prácticas seguras y saludables y que eviten daños a la salud de las personas. Como cualquier actividad, el teletrabajo tiene asociados una serie de riesgos laborales intrínsecos a sus mismas características y han de ser valorados, eliminados y o minimizados en la medida que sea posible. Este proceso de cambio de un puesto de trabajo presencial a la implementación de un sistema de teletrabajo requiere en condiciones normales de una adaptación progresiva y la puesta a disposición pues de una serie de medios que son necesarios. Pero debido pues a la alerta sanitaria producida por el COVID-19, pues prácticamente que nos hemos encontrado pues con dos variables que son críticas al respecto. ¿Por qué? Porque nos tocó implementar esta medida de un momento a otro sin seguramente hacer una planificación. Entonces, hay dos variables críticas. Una es que la transición quizás ha sido realizada en un plazo de tiempo extremadamente corto y eso pues no ha permitido hacer como pruebas piloto que permita tener como un periodo o tener una adaptación progresiva, sino simplemente nos tocó de ya para allá. Entonces muchos de ustedes quizás se encontrarán en esa situación que un día estaban laborando en la oficina, en un lugar convencional, normal, y al día siguiente ya estaban desde sus casas viendo cómo se adaptaban a esa situación, que no es fácil. Entonces, esa es una variable. Y la otra es que muchas veces, y pues en la mayoría de las ocasiones, no contamos con los medios necesarios para trabajar. Por ejemplo, el mobiliario necesario que necesitamos para desarrollar nuestras tareas. Por esto, pues de alguna manera, pretendo dar como una guía o herramientas que nos permitan hacer como una autoevaluación
o hacer como un análisis de puesto de trabajo, ¿sí? En nuestro entorno, estamos aquí en nuestras casas. Entonces podemos hacer como una especie de análisis de puesto de trabajo teniendo en cuenta ciertas características. Entonces podemos quizás de esa manera poder mejorar pues, nuestras condiciones. Bueno, vamos a entrar con esta imagen. Esta imagen me gustó mucho, una caricatura, donde vemos a dos personas quizás en teletrabajo, ¿no? Y entonces una le pregunta a la otra, ¿estás segura que esto es ergonómico? ¿Ustedes qué opinan? ¿Es ergonómico o no es ergonómico? Entonces, la ergonomía en la oficina o en el teletrabajo puede mejorar hasta un 30% de productividad. Pero antes tenemos que saber qué es ergonomía. Entonces, para entrar en el tema, vamos a definir el concepto de ergonomía. Y el concepto de ergonomía nos lleva a describir que es, básicamente estudia la relación entre el entorno del trabajo, o sea, el lugar de trabajo, y quienes van a realizar la labor, o sea, los trabajadores. Su objetivo principal es adaptar el trabajo a las capacidades y posibilidades del trabajador y evitar así la existencia de los riesgos ergonómicos. Acá hay un diagrama bien específico, pues que nos resume prácticamente esto. Que la ergonomía busca la interacción y la optimización de tres sistemas: hombre, máquina y ambiente. Entonces, es la relación precisamente de estos tres sistemas. En la siguiente diapositiva vemos diferentes ambientes. Quizás muchos de esos ambientes nosotros nos podemos ver identificados en alguna de esas situaciones. Observemos, por ejemplo, cada una de ellas. Diferentes ambientes, diferentes posturas. Entonces, quizás alguno de nosotros nos podamos sentir identificados con alguna de ellas, ¿sí? Vamos a observar, por ejemplo, personas que se encuentran utilizando sillas que no tienen ningún respaldo. Quizás nos encontramos sillas bastante ergonómicas, pero personas que definitivamente no saben utilizarlas tampoco. O ambientes de trabajo, pues, que no son los más adecuados para realizar este tipo de tareas, ¿no? Quizás a muchos de nosotros que tenemos hijos, pues, tenemos que también estar pendiente de los niños y entonces la computadora, entonces vamos viendo pues un sinfín de cosas pues que van acumulando, ¿no? Para definir qué son los riesgos ergonómicos, tenemos que definirlos como que son la probabilidad de desarrollar algún tipo de trastorno musculoesquelético debido a la intensidad de la actividad que vayamos a realizar en el trabajo. Y corresponde definitivamente a todos aquellos riesgos que se originan, por ejemplo, cuando el trabajador interactúa con el puesto de trabajo. Y cuando esas actividades laborales presentan, por ejemplo, lo que veíamos en la anterior filmina, posturas inadecuadas que van a producir definitivamente daños a la salud. Los sobreesfuerzos, por ejemplo, pueden producir lesiones musculoesqueléticas y van a ser originadas por la adopción de malas posturas, realización de movimientos repetitivos, manipulación manual de cargas y aplicaciones de fuerzas. Ahora vamos a definir el término factores de riesgo. Lo que habíamos definido antes eran riesgos ergonómicos. Ahora vamos a definir los factores de riesgo ergonómicos. Y los factores de riesgo ergonómico son aquellas condiciones de trabajo o las exigencias que durante la realización de este mismo trabajo van a incrementar la posibilidad de desarrollar una patología. Y por tanto, pues van a incrementar ese nivel de riesgo. Dentro de los factores de riesgo que encontramos en el teletrabajo, los que vamos a encontrar comúnmente son, uno, las posturas forzadas,
y el otro son los movimientos repetitivos. ¿Qué son las posturas forzadas? Las posturas forzadas son aquellas posiciones que va a adoptar un trabajador cuando está realizando una tarea, donde una o varias regiones anatómicas dejan de estar en una posición natural para entonces estar en una posición que va a generar hipertensiones, hiperflexiones o hiperrotaciones en distintas partes del cuerpo, como lo vimos en la diapositiva anterior, donde veíamos a personas definitivamente con una mala postura. Entonces, esa mala postura pues, nos va a generar lesiones. En el caso de las posturas forzadas, los factores de riesgo son la frecuencia de movimientos, la duración de la postura, las posturas que va a tener el tronco, el cuello o las extremidades superiores e inferiores. Y los movimientos repetitivos son cualquier movimiento que se repita en ciclos inferiores a 30 segundos. ¿Sí? En el caso de los movimientos repetitivos, los factores de riesgo son la frecuencia de movimientos, el uso de fuerza, la adopción de la postura, movimientos forzados, tiempos de recuperación que sean insuficientes y la duración de ese trabajo repetitivo. Por ejemplo, en el teletrabajo nosotros vemos mucho movimiento repetitivo, por ejemplo, con el mouse. Cuando tenemos la mano sobre el mouse, estamos dando clic repetidamente. Y al dar clic repetidamente, entonces pues estamos generando esos movimientos repetitivos que pues van a desarrollar quizás tendinitis, síndrome del túnel del carpo, bueno, y entre otros, ¿no? Okay. Entonces, cuando hablamos de riesgos ergonómicos y estamos en la modalidad, por ejemplo, de teletrabajo, hacemos uso de las pantallas de visualización de datos, ¿no? Para trabajar. Y pues es importante que cuando estamos utilizando estos equipos, pues tengamos en cuenta los siguientes aspectos. Uno, pues el espacio de trabajo, el equipo de trabajo y el lugar de trabajo. Cuando hablamos del lugar de trabajo, estamos hablando de cómo debe de estar nuestra área de trabajo. Por ejemplo, aquí tenemos la iluminación. La iluminación es bien importante porque tenemos que asegurar que nuestra estación de trabajo se ubique de una forma tal que las fuentes de luz, tanto naturales como artificiales, no vayan a provocar deslumbramientos ni reflejos molestos a la pantalla. Por ejemplo, si estamos ubicados y tenemos una ventana atrás de nosotros, pues eso nos va a provocar estos reflejos que van a ser incómodos para nuestros ojos o van a tener reflejos en la superficie de la mesa. Entonces son cosas que tenemos que corregir en el lugar donde vamos a estar. Tener en cuenta las ventanas, la iluminación. Otro factor, otro para notar importante, es la ventilación. La ventilación necesita que ya sea de forma natural o a través de ventanas o puertas o artificial a través de abanicos o aires acondicionados, debe ser fluida y debe permitir que la habitación o el lugar donde estemos trabajando tenga ese confort térmico, que no vaya a estar ni muy caliente ni muy frío. Entonces tenemos que tener en cuenta estas dos, si vamos a utilizarla de forma natural o de forma mecánica. El ruido, es importante que nuestra estación de trabajo esté alejado de ruidos externos, por ejemplo en la calle, que vaya a alterar el trabajo por ruidos externos o incluso ruidos en nuestra propia casa, mascotas, niños, televisión, radio. Entonces tenemos que tener un área adecuada donde podamos concentrarnos y estar un poquito aislados del ruido tanto externo como interno de la casa. Ahora voy a hablarles de lo que es el espacio de trabajo. Acá pues me va a detener un poquito más a hablar sobre la silla, la mesa o escritorio. ¿Por qué? Porque es importante, porque ahora en esta modalidad de teletrabajo, pues definitivamente muchos en nuestras casas
no tenemos quizás una silla ergonómica como la que tenemos de pronto en el trabajo. Entonces, pues tenemos que adaptarnos a ver qué tenemos en casa, qué sillas tenemos en casa. Entonces, definitivamente tenemos que buscar una silla cómoda. Si tenemos la silla que se pueda regular y que sea de 5 puntos, perfecto. Pero si no, entonces vamos a buscar alguna que sea cómoda, que sea estable, que sea segura, que tenga un respaldo alto, como lo vemos por ejemplo acá en la imagen, que tenga un respaldo alto donde nuestra espalda pueda descansar totalmente. Que la parte frontal de la silla, donde nos sentamos en esta parte, sea redondeada para, para precisamente no generar presión sobre la parte posterior de las rodillas, acá en esta área de la fosa poplítea. Entonces, que no vaya a generar esa presión. Que sea también de un material transpirable. Si disponemos de una silla como esta que tiene reposabrazos, perfecto. Pero si estos reposabrazos son muy altos, es mejor eliminarlos. Entonces, tener en cuenta que cuando estemos con los reposabrazos, tiene que permitir que no se tropiece con la mesa, sino que esté como en esta ilustración que vemos acá. Cuidado de que no se vaya a topar con la mesa y que le permita aproximarse. Ahora, el reposapiés. El reposapiés quizás es un elemento que pues puede ser accesorio, puede funcionar, pero pues no es estrictamente necesario. Lo importante es que el correcto apoyo de los pies en el suelo condiciona la postura general del cuerpo y un mal uso puede dificultar la circulación sanguínea de las extremidades inferiores. Podemos, por ejemplo, tener un cojín en nuestra casa que sea cómodo, que por lo menos tenga unas dimensiones de 45 centímetros de ancho por 35 de fondo, que los bordes sean redondeados y que, por ejemplo, le pongamos adhesivo o le pongamos silicón en la parte de abajo para evitar el deslizamiento. Entonces, de esta manera, podemos colocar y apoyar nuestros pies en ese reposapiés. Pero si no, si los pies los tenemos en el suelo, firmes, no hay ningún problema. La mesa de trabajo. La mesa de trabajo debemos utilizar una mesa con unas dimensiones adecuadas, donde tengamos la posibilidad de tener todo nuestro equipo para trabajar. La pantalla de visualización de datos, el mouse, el teclado, los documentos que vayamos a utilizar, si de repente vamos a utilizar un atril igual, y que esta mesa, por lo menos, o escritorio, si tenemos escritorio, por debajo no vayamos a tener elementos que nos vayan a dificultar por lo menos el movimiento de nuestras piernas y de nuestros pies. Entonces, que no existan cajones, papeleras, archivos, porque hay veces que encontramos un montón de cosas debajo y entonces nos limita el movimiento. El atril es algo opcional, se utiliza mucho sobre todo cuando tenemos documentos y tenemos que evitar el movimiento de flexión, extensión y rotación del cuello, ¿no? Entonces, el atril nos va a permitir tenerlo al lado de nuestra pantalla y poder visualizar los documentos uno a uno sin necesidad de hacer la inclinación del cuello. Esto es opcional, incluso se puede hacer con cartón en caso tal de que no se tenga uno de los que ya venden, pero se puede hacer uno en cartón. Ahora vamos a hablar de lo que es el equipo de trabajo. Cuando hablamos del equipo de trabajo, pues ya nos referimos a lo que son la pantalla de visualización de datos, o sea, el monitor, el teclado, el mouse y el teléfono. Entonces, cuando hablamos de la pantalla de visualización de datos, tenemos que tener en cuenta que debe de estar ubicada al frente de la persona y que el borde superior, voy a irme a la siguiente diapositiva para que podamos verlo en este diagrama, debe estar ubicada al frente, como lo vemos, y que el borde superior del monitor debe de estar al nivel de los ojos de la persona, ¿sí? Entonces,
Este borde aquí. Si, por ejemplo, el monitor se encuentra más abajo, debemos utilizar una base, o por ejemplo libros, directorios, qué sé yo, lo que encontremos en casa, para poder ajustar esta altura. Y entonces que el monitor nos vaya a quedar a la altura de nuestros ojos. Entonces esas son algunas adecuaciones que podemos hacer cuando quizás está demasiado bajo. Entonces le ponemos libros, directorios, cualquier cosa que encontremos en casa, pero que sea estable y firme, ¿no? Para que no se nos vaya a caer. Esto definitivamente pues va a evitar que nuestro cuello pues realice movimientos de rotación, de flexión y de extensión, y por supuesto que pues todo esto nos va a ocasionar lesiones futuras, ¿no? Ok, entonces, algo que por ejemplo podemos ver es la distancia. Esta distancia nosotros la podemos adecuar, por lo general deben ser de 50 a 80 centímetros, pero nosotros mismos podemos hacerla con nuestros brazos. Nosotros colocamos nuestros brazos hacia el frente, así, y entonces el borde de nuestros dedos debe dar sobre la pantalla o sobre el monitor. Entonces esa distancia que se mide de nuestro hombro hasta la parte distal, ahí en esto es donde debe dar la parte del monitor. Entonces esa es la manera como más fácil de saber si estamos a la distancia adecuada, ¿sí? Entonces ahí lo podemos verificar de pronto cada uno. El teclado. Cuando hablamos del teclado, el teclado debe estar al mismo nivel y velando siempre que el ángulo del brazo, sea de 90 grados. El teclado se debe colocar paralelo al escritorio y a 10 centímetros de distancia del borde. O sea, de aquí a acá deben de haber 10 centímetros para ubicar el teclado. El mouse, por ejemplo, no debe ser ni muy pequeño ni muy grande. Y siempre la mano debe descansar sobre el mouse, sin hacer movimientos de pinza, ni hacer mucha hiperextensión o hiperflexión de la muñeca. Por ejemplo, en esta no la vemos, no. Pero definitivamente sí, debemos evitar que las muñecas estén en esa hiperflexión o en esa hiperextensión, y debemos pues tener el apoyo de las muñecas. En la anterior, por ejemplo, acá hay un cojincito, o podemos adoptar también una toalla para que entonces nuestras muñecas descansen. El teléfono. Muchos quizás pueden utilizar teléfono para estar en contacto con otras personas, llamadas, oficinas, qué sé yo. Pero, por ejemplo, la figura que tenemos ahí de la persona con el teléfono ajustado con el hombro, pues definitivamente nos va a ocasionar lesiones. Entonces, tenemos que por lo menos, lo posible, ubicar manos libres o una diadema que pues permita recibir llamadas sin necesidad de estar en esta posición.